a Pablo como si tuviera que usar una palabra, como fiel. O sea, yo creo que Pablo es una persona fiel a sí mismo. Bueno, yo creo que Pablo es un director de cine de trincheras. Como un poco el Kaurismäki de Madrid, ¿no? Me pareció muy cálido, muy cercano, muy agradable. Bueno, un héroe para el cine. Creo que es un apasionado del cine. Te cuenta todas las ideas que tiene, siempre tiene un montón de proyectos. Es una persona que no para, nunca para. Guerrillero de hacer películas. Es una persona honesta. Cuando queráis. Cuando queráis. Cuando quieras, Beatriz. ¿Podéis ir a por café con estos trapos? Vale, te quedas hablando con Silvia y con Eva. Vale. Vamos allá, otra vez, por favor. Muy bien, los niños. La muchachada. Les voy a pillar conmigo. Ahora os voy a pedir silencio, ¿eh? ¿Está atenta? ¿Podéis ir a por café con estos trapos? Vale, está hecho. Pues a Pablo lo conozco del Instituto Santa Marta. Hace ya 42 años que lo conozco. Y en ese momento, pues, yo estaba allí de profesor, todavía interino, y él estaba en COU, creo recordar. Y la verdad es que no sé muy bien en qué momento coincidimos o en qué momento logramos hablar de algo, de cine o de algo, y ya a partir de ahí ya pues nos hicimos, pues bueno, casi íntimos. Y entonces, pues, bueno, casi íntimos, nos hicimos muy amigos. Y entonces, a partir de ahí, pues casi siempre, es decir, todas las noches, a la salida del instituto, todas las noches íbamos a la filmoteca. Y pues yo recuerdo leer en fotogramas de pequeña o de joven, de muy joven, pues sobre las primeras películas de Pablo, La Espada de Dios, o sea, de Leonard Walding ha hecho esta película, no sé qué, lo tenía así en la cabeza como un director independiente, raro, tal, y sabía que era amigo de mi amiga Bárbara Ortiz. Entonces, cuando Bárbara me dijo que Pablo iba a hacer una peli sobre un grupo de música y que si me podía llamar, pues yo dije, wow, pues por supuesto, o sea, Pablo Llorca, claro que sí. Yo cuando conocí a Pablo, que pues tenía yo 14 años, Pablo tendría 15, ya hacía pequeñas películas, hacía cortos, los venía haciendo desde el colegio prácticamente, ¿no? Cuando nos encontramos en el instituto. De hecho, él en esos primeros años del instituto hace varios cortos en los cuales participamos distintas personas, y además también se pasea con una cámara, era prácticamente el único que tenía una cámara, y pues cuando estamos sentados en la terraza tomando un café, pues él está con su cámara, él iba grabando materiales continuamente ya entonces, no necesariamente para un corto, pero le gustaba mucho rodar. Y hizo varios cortos, con lo cual como que ya conocimos a Pablo como una persona que hacía cine. No era un director de cine, no hacía largometrajes, pero sí era alguien que hacía cine, hablaba de cine, guardaba las entradas de cada película a la que iba, o sea, era ya como todo el cine a su alrededor. Entonces cuando ya empezó a hacer largos no nos chocó nada, era lo natural. Nos conocimos en el tren, en un tren de esos de literas, de compartimentos, y entonces entró él y claro, nos dejó fascinados porque era mayor que nosotros, era profesor, sabía un montón de cine, nos pareció fascinante en aquel primer momento. Pasamos esos días en Gijón con él y nos hicimos amigos desde entonces. Y tenemos un montón de amigos en común y de hecho, gracias a Pablo he conocido un montón de gente interesante del mundo del cine, menos mucho del mundo del arte, que es su otra pasión, digamos. Me encantó mucho observar las sinergias que se generan en un rodaje cuando el director pues tiene relaciones de amistad con las personas que también salen en la película, ¿no? Porque al final
cuando tienes la oportunidad de rodar o de trabajar con personas no solo afines a ti, sino con amigos, con personas que con una mirada saben lo que necesitas y lo que quieres, pues me parece precioso de observar desde fuera, la verdad. Pablo se rodea de gente que confía en él y en su forma de ver el cine y que está dispuesta a ayudarle en cualquier cosa. Entonces siempre tiene gente para un rodaje, para ayudarle con el sonido, la iluminación, la logística, gente que le deja una tienda, un local, un coche, una casa, lo que haga falta. Y luego además que consigue actrices y actores de debajo de las piedras. Luego es una persona que tiene la creatividad de ver un plano donde otros no lo ven y luego aparte Pablo tiene morro. Tiene el morro para en un rodaje decir más vale pedir perdón que pedir permiso. Vamos a grabar. Y bueno, es ese tipo de director. Tiene la capacidad para sacar adelante un proyecto contra viento y marea. Luego los compañeros, muy buen rollo, ¿sabes? Pues todos nos guiábamos a todos. No, tú ponte aquí, tú ponte este sombrero que te queda mejor que este otro. Y muy buena atmósfera, la verdad, es lo que más me llama la atención. Con los recursos que hay alrededor, en cuanto ocurre cualquier cosa, él enseguida busca una solución. Y lo que verdaderamente me llama la atención es la capacidad que tiene, porque él no va con un plan de rodaje en un papel como es habitual, él lo tiene todo en la cabeza. Tiene todo absolutamente en la cabeza, sabe lo que tiene que hacer, si no puede hacer lo que él ha pensado, lo cambia y realmente me sorprende porque después a la hora de montar tiene que acordarse absolutamente de todo y me parece bastante difícil. Ha rodado en nuestra casa, ha rodado en el jardín, en el parque que tenemos enfrente, ha rodado hasta en la casa de nuestro administrador de fincas, que es común, ha rodado en casa de mis padres, que son octogenarios, ha sacado a mis padres en la última película, octogenarios, mis padres nerviosos por tener que memorizar, ha ido a rodar a Zamora, al pueblo de mis padres, que es un pueblo de 100 habitantes. Pablo es mi padre y nada, llevo desde hace muchos años haciendo cosas con él. O sea, no solo como de actriz secundaria, pero sobre todo tema, por ejemplo, en este caso de sonido y dirección artística. Lo que decía, esta voluntad como de hacer, es que esto va a pasar, esto se va a hacer, pase lo que pase hoy en el rodaje, se va a hacer. Y por encima de todo. Y también, pues, una relajación que no hay en otros rodajes, ¿no? Como que todo es así, nervios, bueno, no todo, pero que hay nervios, hay gritos, hay estrés y aquí es como, con Pablo era todo bastante relajado, entonces eso Cuando quieras. Me ha gustado. Teresa, ¿qué tal? Hola. Mira, te traigo unas plantitas para que pongas por ahí. Y quede todo bueno. Gracias, Fernando. Sí, se llama Gerardo. Gerardo, es que, bueno, de verdad, es que según lo he dicho, he pensado, digo, otra vez he vuelto a llamar a Pero sigo por si no se da cuenta el tiempo. Es verdad que acabé haciendo 3 películas seguidas con él. ¿Por qué? Pues porque Pablo es pasión por el cine. Y siempre es interesante trabajar con alguien que tiene esa predisposición para que un proyecto salga adelante. Sino han sido 3 rodajes para 3 películas diferentes donde intercalaba muchísimas escenas y eso. Que me resulta muy interesante y me gusta como esta cosa, como este aire como por un lado Eric Romerniano, así como tranquilo y pausado que tienen sus películas. Y a la vez esa mezcla ahí como muy punk como de collage o patchwork que mezcla cosas, que graba aquí y allá. Eso me parece que es muy interesante porque es como es una cosa así como que te estalla un poco la cabeza y que mola mucho.
esas primeras películas que te digo, que nosotros lo hemos comentado con otros amigos, nos parece que era como dogma antes del dogma, ¿no? Como que Pablo en sus primeras películas se había hecho como, no sé si era un decálogo o no, pero que tenía unas normas de eso, pues que no ocurrían en ningún lugar, que no ocurrían... Y eso le obligaba a hacer los decorados, que los actores no fueran actores, que no había música si la escena no lo requería. Y entonces al final eran películas muy sofisticadas, ¿no? Porque claro, todo eso pide al final mucha imaginación y con pocos recursos conseguir crear un mundo que ahora es diferente, porque ahora sin embargo al revés, rueda lo que tiene delante. Él estaba siempre pensando historias. No sé de cuándo serán sus primeros cortos, pero probablemente con 13, 14 años tiene algunos cortos muy salvajes. Me acuerdo, por ejemplo, o sea, tendría 15 años cuando hizo lo de, ¿cómo era esta? Una peli que es como una especie de asesinato de madres. Un chaval se enfada y decide que hay que matar a todas las madres y es una burrada. Era muy gore, hacía un cine muy gore. Y efectivamente las primeras películas de Pablo eran, digamos, como menos reales, menos realistas. Eran películas más basadas en una abstracción y casi como, bueno, yo no diría como en un juego, pero sí como un juego intelectual, ¿no? Y ahora ya, bueno, Pablo es una persona bastante comprometida, tiene unos valores y unos ideales que defiende y los defiende en el cine, ahora mismo. Eso es lo que yo creo, lo que yo veo. Para mí los rodajes, como siempre han sido así, tampoco conozco mucho más allá de este tipo de rodajes, no se me hacen tan raros. Yo entiendo que a lo mejor otra persona que viene y lo ve, dice, uy, que la palabra tampoco es rústico, pero que al final él lo hace todo, o sea, y tampoco hay un equipo enorme ni es una superproducción. Cuando va a hacer una nueva producción, manda un email a sus amistades, necesito un teléfono antiguo, una escopeta, un coche de los años 30, todo lo que necesita, un listado, cosas grandes y pequeñas. Y enseguida me lanza a mirar qué tengo para Pablo, ¿no? ¿Qué le puedo conseguir? De hecho, cuando desmontamos la casa de mi abuela, que era muy grande y estaba llena de cosas, le dije, Pablo, ven, que seguro que encuentras cosas. Andrés hacía en general, él tenía que decir texto, además, tenía que decir algo así, como has comprado la barra de pan y no sé qué, o las flores, y entonces se subía en un coche de época y luego pues le pegaban 2 tiros y lo mataban al general. Esto se rodó en el San Isidro y la escena quedó de maravilla, pero el coche era una ventana de coche, se acabó. Una ventana de coche. No me digas cómo, porque la ventana de coche de atrás era lo único que había, es decir, del coche no existía nada más, pero salía como si fuera un coche de época estupendamente, con toda la sangre de la matanza después y con, bueno, fue una cosa increíble. Cuando yo lo vi en la pantalla no me podía creer que eso lo hubiera hecho tan bien, porque sin trucos ni nada, es decir, simplemente es una maestría en la cámara, ya está, en la manera de rodar. De hecho, no da órdenes, no interviene como director. Es una cosa que deja un poco perplejo a veces a los actores, ¿no? Es como, pero Pablo, ¿cómo? Pablo dice, tú di esto, pero no da esas instrucciones que uno espera, ¿no? Como, a ver, cuéntame cómo soy, cuál es mi personaje. No, tú eres fulanito y tienes que decir esto, y deja mucha libertad e indica muy poco, ¿no? Creo que le importa mucho el guión, le importa mucho el texto y la historia que quiere contar. Y entonces, bueno, pues el trabajo de los actores, que se fija mucho y evidentemente le gusta mucho, no sé si para él es un poco secundario, o sea, es poco intervencionista. Pero, no, es maravilloso, ¿vale? Pero bien, hacemos otra, pero bien. Un proyecto no es solo el rodaje en sí, sino también es todo lo que hay antes y lo que es el precocinado, por decirlo de alguna forma. O sea, no solo luego la elaboración y eso, sino también es el estar pensando, el estar pues recopilando imágenes, historias. Yo más le he conseguido cosas, muchas cosas. Eso. O sitios para esta otra última película, para En clave de sol, el restaurante, que le hacía falta. Digo, pues tengo unos amigos que tienen un restaurante. Pues el restaurante, o la casa de alguien, o pues eso. Una escopeta una vez de mi abuelo. De prestando material, acompañando, poniendo las manos para cuando un actor no está ayudando con
con la decoración, buscando escenas, buscando localizaciones, o sea, de cualquier, prestando la casa, el perro, a los hijos, bueno, un poco todo, ¿no? Entonces yo creo que en todas, pues Pablo siempre, a mí y a algún amigo más, a Andrés, a Pini, siempre nos cuenta un poco lo que está escribiendo, luego nos va contando qué actores está buscando, luego nos pide localizaciones, luego manda un correo diciendo estoy buscando un crucifijo de 3 metros, no sé, una casa que tenga ascensor en medio o una piscina que tenga luces rojas. Te manda ese listado y luego, bueno, pues vas participando de una forma o de otra, ¿no? Pues como gran parte de sus amigos, ¿no? La verdad es que son álbumes familiares. Eso, y bueno, es muy agradable. Son como álbumes familiares. Allí me acuerdo su madre viejecita y su madre iba con sus tías, íbamos todos allí, nos sentábamos, nos gustaba ver en lo que se había convertido Pablo, ¿no? Yo soy una fan de Pablo. He visto cortar el tráfico de una calle para grabar una toma. He ido y he vuelto en el día a un pueblo de Zamora, a casa de unos amigos suyos, donde me han tratado de maravilla. He pasado un día muy bonito y que seguramente recordaré toda la vida. Me he colado a un concierto de verdad para grabar un plano a escondidas y he visto, por ejemplo, hacer un traveling en un patinete. Yo creo que es una necesidad de rodar, o sea, creo que Pablo vive para el cine, realmente, o sea, creo que para él el cine es... yo creo que es fundamental. O sea, creo que no conozco a nadie para quien algo sea tan fundamental. Cine, hacerlo, pero también verlo. O sea, el cine como espectador, el cine como placer y todo el proceso creativo, que es todo el año, porque luego los rodajes en verano, pero el proceso creativo es permanente. Es decir, ya estoy con el guión, ya estoy con las localizaciones y mientras tanto voy rodando por lo que pueda pasar, todo ese material que son miles y miles y miles de horas que tiene rodadas para lo que sea. Y yo, cuando vamos a una mani, él viene con su cámara y filma porque va a utilizar esa mani, o cuando él lo filma porque lo va a usar. O sea, si hay una reunión y le digo, oye, que hay una fiesta, él viene con su cámara, o si hay una reunión, una junta de vecinos, pues viene con o sea, si él puede venir con la cámara a filmar cualquier acontecimiento, lo va a hacer, porque lo tiene ahí para luego como sacar de ello, ¿no? Y alguien del público le preguntó, bueno, ¿y qué recorrido va a tener esta película, ¿no? ¿Qué esperas que tenga esta película? Y Pablo dijo, ninguno. Yo ya lo he hecho muchas veces, sin pelearme por las películas, intentar que las pongan aquí, que las pongan allá. Ya sé que no merece la pena. Recorrido ninguno. A mí lo que me gusta es hacerlas. Era emocionante verlo en las condiciones que rodaba. Yo prácticamente... Es que yo me acuerdo en el set que rodaba, que no me acuerdo bien qué era, pero era una cosa muy primitiva. Es decir, me acuerdo además que estaba allí Leonor Watling, que fue una de su primera actriz allí, y era verlo rodar, luego lo he visto ya rodar miles de veces, y bien, pero esa primera vez yo fui y me quedé muy impresionado, sí, era muy emocionante ver que todo lo que se había vivido, luego él había decidido que iba a ser lo que es ahora, un cineasta independiente. Está hecho. ¿Y ya salías de bebé en sus películas? Sí, yo sí.